Mis 3 hijos vivían gratis en mi casa con sus familias. Un día cerré la casa con candado y me fui. «Papá, perdimos el departamento. ¿Podemos quedarnos aquí unos meses?» Esas fueron las palabras de Miguel cuando tocó mi puerta un sábado por la tarde. Mi hijo mayor, de 45 años, parado ahí con Rocío, su esposa, y mis 2 nietos cargando mochilas detrás. 3 maletas en el suelo, y esa mirada que ya conocía, la mirada de quien viene a pedir un favor grande. Me llamo García Mendoza. Tengo 72 años. Toda mi vida trabajé como herrero. 50 años quemándome las manos, destrozándome la espalda. Pero nunca me quejé. Así es como un hombre saca adelante a su familia. Hace 2 años me jubilé. No porque quisiera, sino porque el cuerpo ya no daba más. Esta casa la construí con mis propias manos, ladrillo por ladrillo. Desde que mi Lupita murió, se sentía gigante, vacía. Hasta ese sábado. Escucha bien esta historia hasta el final y después me dices, si hubieras sido tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Qué ingenuo fui, porque lo que yo no sabía era que esos unos meses se iban a convertir en algo muy diferente. La primera semana todo fue bien. Miguel salía temprano, con la camisa planchada. Decía que iba a buscar trabajo. Rocío cocinaba para todos. Hacía un arroz rojo delicioso que me recordaba al de mi Lupita. Los niños jugaban en el patio y yo me sentía acompañado. Me sentía útil. Pero la segunda semana, Miguel empezó a salir más tarde y a regresar más temprano. «¿Cómo te fue, mi hijo?» «Nada, papá, puras promesas. Pero mañana tengo otra cita». La tercera semana ya no salía temprano. Se levantaba al mediodía. Se quedaba en pijama viendo el celular en el sillón de la sala, el mío. Y cuando le preguntaba siempre tenía una excusa. «Es que hoy todo está cerrado, papá. Mejor mandar currículums por internet». Rocío también cambió. Dejó de cocinar para todos. Ahora solo hacía comida para ella y los niños. Si yo quería comer, tenía que hacérmelo yo, y eso me pareció raro, pero no dije nada. Pensé, bueno, están pasando por un momento difícil, ya se van a acomodar. Al mes, la cuenta de la luz llegó y casi me da un infarto. Se había duplicado. El agua también, el gas, todo. Porque ahora eran 4 personas más usando todo el día la luz, el agua, la televisión, el internet. Que por cierto, tuve que subir de velocidad porque se quejaban de que estaba muy lento. Le mencioné a Miguel. Me armé de valor una tarde mientras él veía un partido de fútbol. «Hijo, la luz vino muy alta este mes. ¿Crees que podrías ayudarme con algo?» Me miró como si le hubiera pedido un riñón. «Papá, yo estoy sin trabajo. No tengo de dónde sacar. Además pensé que esto era familiar. Que no ibas a cobrarnos. Cobrarles». Esa palabra me cayó como un golpe, como si yo fuera un casero, como si ellos fueran inquilinos. No es cobrar, mi hijo. Es solo que las cuentas subieron mucho y... Ya, papá. Cuando consiga trabajo te ayudo. Ahorita no puedo. Y yo callé. Llamé porque pensé. Es temporal. Ya va a conseguir algo. Ya va a mejorar. Pero no mejoró. Y lo que no sabía era que esto apenas comenzaba. Pasaron 2 meses. 2 meses desde que Miguel y su familia se instalaron en mi casa, y las cosas no mejoraron como yo esperaba. Miguel ya no salía a buscar trabajo, o si salía, era para ir a la tienda de la esquina a comprar cerveza. Lo veía salir al mediodía, todavía en pants, con el pelo parado, arrastrando las chancletas. Y regresaba con un six de cervezas bajo el brazo. ¿No tenías una entrevista hoy, mijo? La cancelaron, papá. Me avisaron en la mañana. Siempre había una excusa. Siempre había un pretexto. Y yo quería creerle, porque es mi hijo.
porque uno siempre quiere darles el beneficio de la duda a los hijos. Pero la verdad es que Miguel se había acomodado. Se había acomodado demasiado bien. Se levantaba tarde. Desayunaba lo que Rocío le preparaba. Se sentaba en mi sillón de la sala, el que yo usaba para ver las noticias, y se quedaba ahí todo el día con el celular en una mano, con el control de la televisión en la otra, viendo videos, viendo partidos, viendo cualquier cosa menos ofertas de trabajo. Y Rocío. Rocío era otra historia. Al principio cocinaba, hacía comida para todos, me invitaba a comer con ellos, pero poco a poco eso fue cambiando. Ahora solo cocinaba para ella, para Miguel y para los niños. Y cuando yo llegaba a la cocina con hambre, ya no había nada. Ay, suegro. Pensé que ya había comido. Suegro, así me decía. No don García, ni papá García como antes. Solo suegro. Y lo decía con un tonito que me hacía sentir que estaba molestando. Empecé a cocinar para mí mismo, a hacerme mi propio desayuno, mi propia comida, a lavarme mis propios platos. Mientras ellos comían juntos en la mesa que yo construí, yo comía solo en la cocina, parado junto a la estufa. Los niños cambiaron también. Antes me decían abuelo con cariño. Corrían a abrazarme cuando llegaba de la calle. Me pedían que les contara historias. Pero ahora ni siquiera me volteaba a ver. Estaban pegados a las tabletas que no sé de dónde sacaron, jugando, gritando, corriendo por toda la casa. Y cuando les pedía que bajaran el volumen, que tuvieran un poco de consideración, porque me dolía la cabeza. Rocío salía de la cocina con las manos en la cintura. Son niños, suegros. Déjelos jugar. No molestan a nadie. ¿No molestan a nadie? ¿Y yo qué soy? Un fantasma. Pero callaba. Siempre callaba porque pensaba, es temporal. Ya se van a ir. Ya Miguel va a conseguir trabajo y se van a ir. Las cuentas seguían llegando y seguían subiendo. La luz, el agua, el gas, el teléfono, el internet. Todo subió porque ahora eran 4 personas más usando todo. Todo el día, todos los días. La tele está prendida desde las 7 de la mañana hasta la medianoche. La regadera corre 3, 4 veces al día. Las luces de los cuartos siempre encendidas. El refrigerador está abriéndose cada 5 minutos. Y cuando llegaba la cuenta y yo se la mostraba a Miguel. Ay, papá, ahorita no tengo. Cuando consiga algo, te pago todo junto. ¿Cuándo? ¿Cuándo iba a conseguir algo si no buscaba? Un día me armé de valor. Me senté con él en la sala. Le apagué la televisión. Miguel, necesitamos hablar. Me miró molesto, como si yo fuera el que estaba interrumpiendo algo importante. ¿Qué pasa, papá? Mijo, ya van 2 meses. Las cuentas están muy altas. Yo no puedo seguir pagando todo solo. Mi pensión no alcanza. Se quedó callado un momento. Después soltó una risa, una risita que me cayó como balde de agua fría. ¿Y qué quieres que haga, papá? ¿Que me salga a robar? Ya te dije que estoy buscando, pero está difícil. No es como antes. Lo sé, mijo, lo sé, pero... ¿Rocío no podría buscar algo? Aunque sea a medio tiempo. Los niños ya van a la escuela. Ella está aquí todo el día. Se paró del sillón. La cara se le puso roja. Mi esposa no tiene que trabajar. Ella se encarga de la casa y de los niños. Eso ya es trabajo. ¿De la casa? ¿Cuál casa? Porque lo que yo veía era un desastre. Platos sucios en el fregadero. Ropa tirada en el baño. La sala está hecha un cochinero con juguetes por todos lados. Pero no dije nada. Solo asentí. Solo me levanté y me fui a mi cuarto. El cuarto del fondo. El más pequeño. El que antes usaba para guardar herramientas, porque el mío, el principal, se lo había cedido a ellos.
Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, haciendo cuentas en mi cabeza. La pensión, las cuentas, los ahorros que quedaban de toda mi vida de trabajo, los ahorros que junté con Lupita. Y por primera vez en mucho tiempo sentí miedo. Me da miedo quedarme sin nada. Me da miedo terminar en la calle, en mi propia casa, pero sintiéndome como un extraño. A la mañana siguiente bajé a desayunar. Rocío estaba en la cocina. Le di los buenos días. Ni siquiera volteó. Me serví un café. Saqué el pan que había comprado el día anterior. Quedaban 2 piezas. Pan, las guardé en la bolsa en la noche. Pero cuando abrí la bolsa no había nada. Rocío, ¿has visto el pan? Ah, sí. Los niños se lo comieron en la mañana. ¿Por qué? Era tuyo. Era mío. Era lo único que me quedaba para desayunar. Pero ella lo dijo como si fuera absurdo. Como si yo no tuviera derecho a apartar nada. Como si todo en esa casa fuera de todos, menos de mí. No importa. Me tomé el café solo, amargo, como se estaba poniendo mi vida. Y así fueron pasando los días y las semanas. Y yo me fui haciendo cada vez más pequeño en mi propia casa. Cada vez más invisible. Sintiendo cómo el abuso, aunque silencioso, me estaba consumiendo poco a poco. Y yo me fui haciendo cada vez más pequeño en mi propia casa. Cada vez más invisible. Hasta que una noche de viernes, tocaron la puerta. Eran como las 9. Yo ya me había acostado. Estaba cansado. El cuerpo me dolía. Pero escuché que tocaron y escuché voces. Y después pasos subiendo las escaleras. Me levanté. Salí del cuarto. Estaba Miguel bajando las escaleras con una sonrisa. «Papá, te presento. Él es mi hermano Carlos. ¿Ya lo conoces?» No, claro que lo conocía. Era mi hijo, mi segundo hijo. ¿Cómo no iba a conocerlo? Carlos estaba parado en la entrada con Daniela, su esposa, y detrás de ellos, maletas. 3 maletas grandes y una televisión. Una televisión enorme en su caja. Se me heló la sangre. ¿Qué? ¿Qué pasó, mi hijo? Carlos se acercó. Me dio un abrazo rápido de esos que no significan nada. Necesito pedirte un favor. Nos corrieron del departamento. El dueño es abusivo. Nos subió la renta de la nada y no pudimos pagar. Podemos quedarnos aquí unos días solo mientras encontramos algo. Unos días. Las mismas palabras que Miguel. Las mismas promesas. Miré a Miguel. Él solo sonrió, como si nada, como si esto fuera lo más normal del mundo. Dale, papá. Es mi hermano. ¿No lo vas a dejar en la calle? ¿O sí? ¿Qué iba a decir? Ya tenía a Miguel viviendo aquí sin pagar nada, sin buscar trabajo, usando todo. Y ahora Carlos también. Pero era mi hijo. Los 2 eran mis hijos. Está bien. Pueden quedarse en el cuarto de atrás. La cara de Carlos se iluminó. Gracias, papá. No sabes lo que significa esto para nosotros. Te prometo que es temporal. Temporal esa palabra. Otra vez. Subieron las maletas, instalaron la televisión. Y esa noche la casa volvió a llenarse de ruido. De voces. De música. De gente. Y yo me quedé parado en la sala viendo cómo mi casa se llenaba cada vez más. Y sintiendo cómo mi vida se vaciaba cada vez más. Carlos y Daniela se instalaron al día siguiente. Se quedaron con el cuarto de atrás, el que daba al patio. No era tan grande como el de Miguel, pero tenía ventana y un closet decente. Suficiente para 2 personas. O eso pensé yo, porque a la semana ese cuarto ya parecía bodega. Cajas apiladas hasta el techo. Ropa colgada en todos lados. La televisión enorme que trajeron instalada en la pared y cables. Cables por todos lados.
Carlos, ten cuidado con la instalación eléctrica. Esta casa es vieja. No aguanta tanta carga. Me miró como si le estuviera hablando en chino. Tranquilo, papá. Yo sé lo que hago. No va a pasar nada. Pero yo sabía. Yo construí esta casa. Yo puse cada cable y sabía que no estaba hecha para tanta televisión, tanta computadora, tantos aparatos prendidos al mismo tiempo. Carlos trabajaba. Eso sí, era velador nocturno en una bodega por el rumbo de Tlaquepaque. Salía a las 10 de la noche y regresaba a las 7 de la mañana. Dormía todo el día. Y cuando despertaba ya era de noche otra vez. Así que prácticamente no lo veía. Pero a Daniela la veía todo el día. Y ojalá no la viera. Daniela era, como te lo explico, era de esas personas que creen que el mundo les debe algo. Que creen que todos están para servirles. Se levantaba tarde, como a las 11. Bajaba en pijama. Se servía café. Agarraba lo que hubiera en el refrigerador sin preguntar. Y se instalaba en la sala a ver sus novelas todo el día, novela tras novela, con un volumen altísimo. Yo trataba de ver las noticias en la mañana. Era mi rutina, mi único momento de paz. Pero ya no podía porque Daniela llegaba y cambiaba el canal sin siquiera preguntar. Ya estuvo bueno de noticias, puras tragedias. Mejor vea algo alegre. ¿Algo alegre? Novelas donde todos se traicionan y se gritan. Pero yo cedía. Siempre cedía. Me levantaba del sillón. Me iba a mi cuarto y la dejaba ahí. Dueña y señora de mi sala. Un día le sugerí, con el mejor modo que pude, que me ayudara con algo de la casa. Porque Miguel y Rocío no hacían nada. Y yo ya no podía con todo. Lavar, trapear, limpiar los baños, cocinar. Todo lo hacía yo. Daniela, hija, ¿me podrías ayudar para lavar los trastes? Es que se acumulan mucho. Se volteó a verme como si le hubiera escupido. Perdón, ¿me está pidiendo que lave trastes? Bueno, sí. Es que somos muchos en la casa y... Mire, don García, yo no soy su sirvienta. Si quiere los trastes limpios, lávese usted o páguele a alguien. Yo no vine aquí a trabajar gratis. Me quedé helado. Nadie me había hablado así nunca. Y menos en mi propia casa. Daniela, solo te estoy pidiendo ayuda. Vives aquí sin pagar renta, sin pagar servicios. Ahí fue cuando explotó. Sin pagar, sin pagar. Carlos trabaja como burro toda la noche para que usted viva cómodo. Y ahora resulta que le debemos favores. ¡Qué conveniente!, ¿no? No supe qué decir. Me quedé callado con las manos temblando de coraje. Pero callado. Esa noche, cuando Carlos llegó de trabajar, Daniela le contó todo. Pero a su modo, a su conveniencia. Yo estaba en la cocina preparándose un té cuando Carlos entró. Se veía cansado, pero también molesto. Papá, ¿es cierto que le exigió a Daniela que se pusiera a lavar trastes? ¿Exigir? Yo solo pedí ayuda. No fue así, mi hijo. Solo le pedí ayuda. La casa está muy sucia y... Papá, mi esposa no tiene que hacer nada aquí. Bastante hace con aguantar todo esto. Yo trabajo, yo pongo mi parte, y lo que haga o no haga Daniela no es asunto suyo. Me dolió. Me dolió más que cualquier golpe porque era mi hijo. Y me estaba hablando como si yo fuera el problema. Carlos, yo solo pedí... Ya, papá, déjelo así. No queremos problemas, pero respete a mi esposa. Y se fue. Se fue a su cuarto. Me dejó ahí, parado en la cocina, con el té enfriándose en mis manos. Los días siguientes fueron peores. Daniela ya no me dirigía la palabra. Cuando me veía, volteaba para otro lado. Si yo entraba a la sala, ella subía el volumen de la tele. Si yo abría el refrigerador, ella suspiraba fuerte como diciendo: «Otra vez este viejo estorbando». Y Carlos,
Carlos la respalda en todo. Ya no me saludaba. Ya no me preguntaba cómo estaba. Llegaba de trabajar, se metía a su cuarto y dormía. Despertaba. Cenaba lo que Daniela le preparaba y se iba otra vez. Como si yo no existiera. Miguel seguía igual, tirado en el sillón, sin buscar trabajo, sin aportar nada. Y Rocío cada vez más mandona. Más dueña de mi cocina, de mi casa. Las cuentas siguieron llegando y siguieron subiendo. La luz se triplicó. El agua también, el gas. Todo. Porque ahora eran 6 personas viviendo aquí. 6 personas usando todo. Gastando todo. Y yo. Yo empecé a sacar de mis ahorros. De los ahorros que Lupita y yo juntamos durante 30 años. Los ahorros para mi vejez. Para emergencias. Para el día que me enfermara. Pero se estaban acabando rápido y nadie preguntaba. Nadie se preocupaba, nadie decía: «Papá, ¿cómo vamos con los gastos?» «Oh, papá, ¿necesita ayuda con algo?» Nada. Yo era invisible. Un fantasma en mi propia casa. Hasta que un domingo por la tarde todo empeoró. Yo estaba en el patio regando las plantas. Era lo único que me quedaba. Mi pequeño espacio de paz. Mis plantas. Las que Lupita y yo sembramos juntos. Escuché que tocaron la puerta fuerte. Desesperado. Dejé la manguera y fui a abrir. Y ahí estaba ella. Sofía. Mi niña. Mi hija menor. Parada en la puerta con los ojos hinchados. El labio partido. Un moretón en la mejilla y las 2 niñas llorando agarradas de su falda detrás. Traía una maleta rota. Una bolsa de plástico con ropa y nada más. «Papá». No dijo nada más. Solo se derrumbó. Se dejó caer en mis brazos y lloró. Lloró como no la había visto llorar desde que era niña. Las niñas también lloraban y yo no sabía qué hacer. Solo las abracé a las 3 ahí en la puerta, sin importarme quién nos viera. Ya. Ya. Aquí estás segura. Aquí nadie te va a hacer daño. La hice pasar. La senté en la cocina. Les preparé algo de comer y poco a poco. Entre lágrimas, Sofía me contó que Rodrigo, su exmarido, la había estado buscando, que la amenazaba, que la golpeó otra vez, que le quitó el dinero, que la corrió del cuarto que rentaba. No tenía dónde ir. «Papá, perdón. Sé que ya tienes a Miguel y a Carlos aquí. Sé que es mucho pedir. Pero podemos quedarnos solo hasta que yo junte para rentar algo. Te lo prometo». Miré a mi hija golpeada, asustada, rota. ¿Cómo iba a decirle que no? «Claro que sí, mi hija. Esta siempre fue tu casa. Tú y las niñas se quedan aquí el tiempo que necesiten». Y así mi casa se llenó. 3 hijos, 3 familias, 9 personas. Y yo. Yo ya no sabía si iba a poder con todo esto. Sofía y las niñas se quedaron en el cuarto junto a la cocina, el más pequeño de todos. Apenas cabía una cama matrimonial y un colchón en el suelo para las niñas. Pero era lo único que tenía disponible. Miguel ocupaba el cuarto grande arriba, Carlos el de atrás y yo. Yo estaba en el cuartito de las herramientas. Así estaba mi casa ahora, llena, repleta. 9 personas viviendo bajo mi techo y yo pagando todo. Sofía al menos intentó. Ella sí intentó. A los 3 días de llegar, salió a buscar trabajo. Dejaba a las niñas conmigo en las mañanas y se iba a dejar solicitudes, a tocar puertas, a preguntar. Y consiguió algo. Trabajo en una panadería cerca del mercado. De 6 de la mañana a 2 de la tarde. Ganaba poco, muy poco, pero era algo. Cuando me lo dijo, se le iluminó la cara.
Papá, voy a ayudarte con los gastos. No es mucho, pero algo es algo. Y en cuanto junte, me voy a buscar un cuarto para mí y las niñas. No te voy a dar lata mucho tiempo. Le di un abrazo largo, porque en medio de todo ese desastre, mi hija era la única que seguía teniendo dignidad, la única que no se había olvidado de quién la crió. Pero los demás eran otra historia. Miguel y Rocío ya habían convertido el segundo piso en su reino. Subían comida, dejaban platos sucios, tiraban basura y nunca bajaban a limpiar nada. Cuando subía a revisar, el olor me golpeaba. Ropa sucia amontonada, comida echada a perder. Los baños están hechos un asco. Miguel, por favor, limpia tu cuarto. Esto está muy sucio. Me miraba desde la cama sin moverse, con el celular en la mano. Ahorita lo hago, papá. Ahorita. Pero nunca lo hacía. Y yo terminaba limpiando porque no podía vivir así. Porque esa seguía siendo mi casa, aunque ellos no lo respetaran. Carlos y Daniela eran peor. Daniela se había apoderado de la sala. Era su territorio, su trono. Se sentaba ahí desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, viendo novelas, comiendo, dejando migajas por todos lados. Y cuando yo le pedía que recogiera, «Ay, don García, ya déjame en paz. Parece que lo hago a propósito». Lo peor no era el desorden. Lo peor era la comida. Antes yo hacía mis compras, compraba lo mío, lo guardaba, y me duraba la semana. Pero ahora todo desaparecía. Compraba leche, al día siguiente ya no había. Compraba pan, se lo comían. Compraba jamón, queso, huevo. Todo se esfumaba. Y cuando preguntaba, «Ay, papá, es que somos muchos, no sea así. Es normal que se acabe rápido». ¿Normal? Para ellos todo era normal. Empecé a esconder comida en mi cuarto. En el closet galletas, latas de atún, pan. Lo que pudiera guardar, porque si no me quedaba sin desayunar, sin cenar. Y me sentía ridículo. Ridículo escondiéndome en mi propio cuarto para comer unas galletas sin que nadie me las quitara. Las cuentas llegaron ese mes. Y casi me da un infarto. La luz cuesta 3.000 pesos. Antes pagaba 800. El agua 1.500. Antes pagaba 300. El gas 900. Antes pagaba 200. Y eso sin contar la comida, sin contar el internet, sin contar todo lo demás. Mi pensión era de 4.500 pesos. Y solo las cuentas básicas ya eran más de 5.000. Tuve que sacar de mis ahorros otra vez. Y cuando vi el saldo de mi cuenta, me temblaron las manos. Quedaban 23.000 pesos de los 150.000 que Lupita y yo ahorramos durante 30 años. ¿En qué momento pasó esto? ¿En qué momento perdí el control de mi propia vida? Llamé a Miguel. Lo senté en la cocina. Le mostré las cuentas. «Mi hijo, mira. Esto no puede seguir así. Necesito que me ayudes, aunque sea con algo». Ni siquiera miró los papeles. Solo cruzó los brazos. «Papá, ya te dije que estoy buscando. No tengo de dónde sacar. ¿Qué quieres que haga?» «Miguel, llevas 4 meses aquí. 4 meses sin conseguir nada. ¿De verdad estás buscando?» Se paró de golpe. La silla raspó el piso. «¿Me estás diciendo mentiroso?» «No, mi hijo. Solo te estoy pidiendo que... ¿Sabes qué, papá? Pensé que eras diferente. Pensé que tu familia te importaba. Pero veo que para ti todo es dinero. Dinero, dinero, dinero». Y se fue. Se fue dando un portazo que retumbó en toda la casa. Rocío bajó después con esa cara de molestia que ya conocía. «Don García, usted hizo llorar a Miguel. ¿Por qué lo presiona tanto? El pobre ya está estresado». «¿Estresado? ¿Estás estresado de estar tirado en el sillón todo el día?» Pero no dije nada. Ya no tenía fuerzas para pelear. Con Carlos fue peor. Cuando le pedí que ayudara con algo,
aunque fuera con la luz. Papá, yo trabajo. Yo me mato toda la noche en esa bodega. Mi dinero es para mis cosas. Si usted no puede mantener la casa, pues véndala. Yo nunca le pedí que construyera esto. Esas palabras me dolieron más que todo lo demás. Yo nunca le pedí que construyera esto. Esta casa que construí pensando en ellos, en su futuro, en que tuvieran algo. Y ahora me decía que él nunca me lo pidió. Sofía fue la única que me dio algo. 100 pesos. Era todo lo que le sobraba de su primera quincena. Perdón, papá. Sé que no es mucho, pero es lo que tengo. Le devolví el dinero. No, mi hija, guárdatelo. Tú necesitas juntarte para salir de aquí. Pero papá, guárdatelo. Te digo, tú al menos estás tratando. Eso me basta. Y se me quebró la voz. Porque en medio de todo ese infierno, mi hija era la única que seguía siendo humana. Los días se hicieron cada vez más pesados. Me levantaba temprano por costumbre. Bajaba a la cocina y siempre estaba sucia. Siempre había platos amontonados del día anterior. Siempre había comida regada. Siempre había un desastre. Limpiaba, lavaba, trapeaba. Y al mediodía ya estaba sucio otra vez. Los niños gritaban, corrían, rompían cosas y nadie les decía nada. La televisión siempre estaba prendida, siempre a todo volumen. Y yo ya no tenía dónde sentarme, dónde estar. Mi propia casa se había convertido en un lugar donde no cabía. Una noche no pude dormir, me dolía el pecho. Una punzada fuerte, sudor frío, falta de aire. Pensé que era un infarto. Pensé que me iba a morir ahí solo en ese cuartito. Toqué la pared, grité, pedí ayuda. Ayuda, por favor, nadie vino. La televisión sonaba arriba, música en el cuarto de Carlos, risas, voces. Pero nadie me escuchó. O nadie quiso escuchar. Me quedé ahí tirado en la cama, respirando despacio, tratando de calmarme, esperando a que pasara. Y pasó. Después de una hora, el dolor se fue. Y yo me quedé ahí con los ojos abiertos mirando el techo. Y fue en ese momento exacto, cuando algo dentro de mí se rompió. Ya no era tristeza, ya no tenía coraje. Era otra cosa. Algo frío, algo duro. Una decisión. Porque yo construí esta casa con mis manos. Yo la pagué con mi sudor, con mi sangre, con mi vida. Y no iba a dejar que me la quitaran. No así. A la mañana siguiente me levanté diferente. No sé cómo explicarlo. Era como si algo dentro de mí se hubiera endurecido durante la noche. Como si después de tanto aguantar, de tanto callar, de tanto ceder, algo hubiera dicho: ya basta. Me miré al espejo. Un viejo cansado me devolvió la mirada. Arrugas profundas, ojeras, el pelo completamente blanco, las manos deformadas por años de trabajo. Pero los ojos tenían algo diferente, una chispa, una decisión. Bajé a desayunar. La cocina estaba hecha un desastre como siempre. Platos sucios del día anterior, comida regada en la estufa, el piso es pegajoso. Pero esta vez no limpié, solo me serví un café. Me senté en la mesa y empecé a pensar. Pensé en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido, en todo lo que me habían quitado sin siquiera pedirlo. Mi dignidad, mi paz, mi casa, mi vida. Y mientras tomaba ese café amargo, una idea empezó a formarse en mi cabeza. Una idea que al principio me pareció una locura, pero que mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Si ellos podían vivir aquí sin pagar, sin respetar, sin agradecer, entonces yo también podía hacer lo que tuviera que hacer. Esa tarde salí. Les dije que iba al médico. Nadie preguntó nada. Nadie me ofreció a acompañarme. Miguel ni siquiera levantó la vista del celular. Pero no fui al médico. Fui al centro,
a una ferretería que conozco desde hace años. Don Chuy, el dueño, me saludó con esa sonrisa de siempre. «García, ¿cómo estás, compadre? ¿Qué se te ofrece?» «Un candado, Chuy. De esos buenos. De los que no se rompen fácil». Me miró extraño, pero no preguntó. Me mostró varios. Agarré el más fuerte, el más pesado. Uno de esos industriales que usan en las bodegas. «También necesito que me hagas una copia de esta llave». Le di la llave principal de la casa, la única que existía, la que yo siempre cargaba. «¿Todo bien, compadre?» «Todo bien, Chuy. Solo arreglando unas cosas». Pagué. Guardé el candado en una bolsa y regresé a casa. Cuando llegué, la casa estaba en su caos habitual. Música arriba, televisión en la sala, niños gritando. Nadie notó que había llegado, nadie preguntó dónde había estado. Me fui directo a mi cuarto. Cerré la puerta, saqué el candado, lo miré. Frío, pesado, real. Y empecé a planear. Los siguientes días los pasé observando, viendo, tomando nota de todo. Miguel se levantó al mediodía. Rocío bajaba a las 11. Carlos dormía todo el día porque trabajaba de noche. Daniela se apoderaba de la sala desde temprano. Las niñas de Sofía se iban a la escuela a las 8, y Sofía salía a trabajar a las 6 de la mañana. Todos tenían rutinas, horarios, y yo los aprendí todos. También empecé a guardar cosas, mis documentos importantes, las fotos de Lupita, los papeles de la casa, mi acta de nacimiento, todo lo que tenía valor para mí. Lo metí en una maleta vieja, una que guardaba desde hace años, y la dejé lista debajo de mi cama. Nadie preguntó qué estaba haciendo. Nadie entraba a mi cuarto. Para ellos, yo era invisible. Y eso jugaba a mi favor. Una tarde Sofía me encontró en el patio. Yo estaba regando las plantas, las últimas que me quedaban vivas. «Papá, ¿estás bien? Te veo raro». Le di una sonrisa. Una de esas sonrisas tristes que ya no engañan a nadie. «Estoy bien, mija, solo cansado». Se sentó a mi lado, me tomó la mano. «Ya casi junto para el depósito de un cuarto. 2 semanas más y nos vamos. Te lo prometo». Le apreté la mano. «No te apures, mija. Tómate tu tiempo». Pero por dentro pensé, 2 semanas. Perfecto. Porque lo que yo iba a hacer tenía que ser pronto. Antes de que se acabara lo poco que me quedaba. Antes de que me quitaran hasta el último peso. Hasta la última migaja de dignidad. Esa noche, cuando todos dormían, bajé a la cocina. Me senté en la mesa y escribí una carta. Una carta para Sofía. Porque ella era la única que merecía una explicación. Le expliqué todo. Le dije que la amaba, que ella no tenía la culpa de nada, que esto no era por ella, que cuando todo pasara me buscara, que yo iba a estar bien. Doblé la carta. La guardé en un sobre y escribí su nombre. Después subí a mi cuarto. Saqué la maleta. Revisé que tuviera todo. Documentos, ropa, dinero. Lo poco que me quedaba. Y miré el candado ahí esperando. Mañana era viernes. Miguel cobraba su ayuda del gobierno. Rocío iba al mercado. Carlos dormía. Daniela se quedaba en la sala. Y Sofía trabajaba. Era el día perfecto. Me acosté, pero no pude dormir. No por miedo, no por duda, sino por algo que no sentía desde hace mucho tiempo. Esperanza. Porque por primera vez en meses, yo iba a tomar una decisión. Yo iba a tomar el control. Yo iba a recuperar lo que era mío. Y ellos iban a aprender lo que significa el respeto. Lo que significa gratitud. Lo que significa no morder la mano que te da de comer. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilo. Porque sabía que mañana todo iba a cambiar. Viernes, 6 de la mañana. Me levanté antes que todos. Siempre.
Pero esta vez era diferente. Esta vez cada movimiento tenía un propósito, una finalidad. No había el peso de la resignación en mis hombros, sino la ligereza de una decisión tomada. Me bañé con calma, dejando que el agua caliente se llevara los últimos restos de duda. Me vestí con mi ropa más decente, la camisa que guardaba para ocasiones especiales, el pantalón que Lupita me regaló en uno de mis últimos cumpleaños, los zapatos limpios y boleados. Voy a salir de esta casa con dignidad, como el hombre que entró en ella por primera vez, no como el fantasma en el que me había convertido. Bajé a la cocina. Estaba en silencio. Solo el zumbido del refrigerador que trabajaba sin descanso para ellos. Preparé café, fuerte y negro como me gustaba. Saqué 2 piezas de pan del que escondía en mi cuarto y las puse en el tostador. Comí despacio, sentado en mi silla, en la cabecera de la mesa que yo mismo fabriqué. Saboreé cada bocado, cada sorbo de café, porque sabía que era la última vez que desayunaba en esta mesa, al menos por un tiempo. Escuché ruido arriba. Sofía. Siempre es la primera en levantarse después de mí. Se estaba arreglando para ir al trabajo. Bajó a las 6:30, puntual como siempre. Me vio en la cocina y sonrió. Una sonrisa cansada pero genuina. «Buenos días, papá. ¿Ya desayunaste?» «Sí, mi hija. Ya voy de salida. También tengo unas diligencias que hacer». Me miró con esa preocupación que solo ella mostraba. «¿Quieres que te acompañe a algo? Puedo llegar un poco tarde». «No, mi hija, tranquila. Tú vete al trabajo. Nos vemos por la tarde». Se acercó y le dio un beso en la frente. Uno largo. Más largo de lo normal. Quería que sintiera todo el amor que no podía poner en palabras en ese momento. Ella me miró extrañada, como si algo no cuadraba, pero no dijo nada. Tomó su bolsa, me dio un último. «Cuídate, papá». Y se fue. Esperé. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Escuché sus pasos alejándose por la calle hasta que el silencio volvió a reinar. Y entonces, solo entonces actué. Subí a mi cuarto. Agarré la maleta que ya estaba lista debajo de la cama. La carta para Sofía la dejé sobre mi almohada, con su nombre escrito en letras grandes y claras. Ella la iba a encontrar cuando regresara del trabajo y no me viera. Era la única que merecía saber, la única que entendería. Bajé las escaleras despacio sin hacer ruido. La casa estaba dormida, ajena a lo que estaba por suceder. Miguel y Rocío roncaban arriba. Carlos también dormía su sueño pesado después de su turno nocturno. Daniela seguramente ni se había movido de la cama todavía. Perfecto. Todo estaba saliendo según el plan. Salí de la casa. Cerré la puerta con un cuidado que no sentía. Y ahí fue cuando saqué el candado de la bolsa. Ese candado pesado, industrial, frío al tacto que compré hace unos días. Lo pasé por la argolla de metal que yo mismo soldé e instalé años atrás en esa puerta. Una argolla que puse pensando en la seguridad, en proteger a mi familia de los peligros de afuera. Nunca imaginé que la iba a usar para esto, para protegerme de los peligros de adentro. ¡Clic! El sonido del candado cerrándose fue el sonido más satisfactorio, más liberador que había escuchado en meses. Final, definitivo, inapelable. Metí la llave en mi bolsillo, la única llave que existía. Y me quedé ahí parado un momento, mirando esa puerta que construí con mis manos, esa casa que levanté ladrillo por ladrillo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvía a ser dueño de algo, aunque fuera solo de mi decisión. Agarré mi maleta y caminé. No corrí, no me escondí. Caminé con la frente en alto por mi calle.
la calle que me vio envejecer. Saludé a doña Chela, la vecina de enfrente que ya estaba barriendo su banqueta. «Buenos días, don García». «¿De viaje?» Le sonreí. «Algo así, doña Chela, algo así». Tomé el primer camión que pasó. Me bajé a unas cuadras de la casa de mi compadre Julio, un amigo de toda la vida. Un hombre que trabajó codo a codo conmigo en el taller durante 20 años. Alguien en quien podía confiar ciegamente. Toqué su puerta. Julio abrió en pants, con una taza de café en la mano y cara de sueño. «García, ¿qué haces aquí tan temprano, compadre? ¿Pasó algo?» «Julio, necesito pedirte un favor. Un gran favor grande». Me hizo pasar sin dudarlo. Me senté en su sala, una sala pequeña y ordenada, y le conté todo. Desde la llegada de Miguel, el abuso, el despilfarro, la falta de respeto, la llegada de Carlos y Daniela, la de Sofía, el dolor en el pecho, el plan, todo. Julio me escuchó en silencio, sin interrumpir. Su expresión cambia de sorpresa a coraje, y finalmente a una especie de entendimiento sombrío. Cuando terminé, negó con la cabeza, despacio. «¿Y qué hiciste, compadre?» «Cerré la casa con candado y me vine para acá». Se quedó callado un momento, procesando. Después soltó una carcajada fuerte, honesta, que retumbó en toda la sala. «No, García, ¿en serio los dejaste adentro?» «Así es». «Chingón, compadre, chingón». Ya era hora de que pusieras un alto. Me ofreció quedarme en su casa el tiempo que necesitara. El cuarto de su hijo, que ya se había casado. Le dije que solo serían unos días, hasta que las cosas se calmaran, hasta que mis hijos entendieron el mensaje. Mientras tomábamos café, el segundo día del día para mí, mi celular empezó a sonar. Era un número conocido. Miguel. Lo dejé sonar hasta que se cortó. A los pocos segundos volvió a sonar. No contesté. Después empezaron a llegar los mensajes de texto. El primero. «Papá, ¿dónde estás? Necesito salir». El segundo. «Papá, la puerta está cerrada con un candado. ¿Qué es esta broma?» El tercero. «Papá, esto no tiene gracia. Abre la puerta. Rocío tiene que ir al mercado». El cuarto ya con otro tono. «Papá, no podemos salir. Abre esta maldita puerta ahora». Leí cada mensaje con una calma que me sorprendió a mí mismo. Sin alterarme, sin sentir culpa. Solo una fría satisfacción. Y no respondí ninguno. Al poco rato empezaron las llamadas de Carlos. Suponía que Miguel lo había despertado. Tampoco contesté. Los mensajes de Carlos llegaron después, más amenazantes. «Papá, más te vale que vengas a abrir. No sabes con quién te estás metiendo». Después los de Rocío, suplicantes. «Don García, por favor, los niños quieren salir a jugar». Y los de Daniela, llenos de veneno. «Viejo loco, ¿qué cree que está haciendo? Nos tiene secuestrados. Voy a llamar a la policía». Yo me quedé ahí, en la sala de mi compadre, bebiendo café, mientras mi teléfono vibraba y sonaba sin parar. Una sinfonía de pánico y confusión que ellos mismos habían compuesto. Apagué el celular. El silencio que siguió fue glorioso. Julio me miraba con una mezcla de asombro y orgullo. «¿Y cuánto tiempo piensas tenerlos ahí encerrados?» «El tiempo que sea necesario, compadre. El tiempo que tarden en entender». «¿Y Sofía? ¿Ella también está adentro?» «No, no. Ella salió a trabajar temprano. La carta que le dejé explica todo. Ella va a entender. Ella siempre entendió». Esa noche, antes de dormir en el cuarto de visitas de Julio, en una cama limpia y tranquila, prendí mi celular un momento. Tenía 37 llamadas perdidas y 52 mensajes. Los últimos mensajes de Miguel ya no eran de exigencia, eran de súplica. «Papá, por favor, ya entendimos.
Abre la puerta. Papá, los niños tienen hambre y ya se acabó la leche. Papá, ya estuvo bueno del juego, por favor, regresa. Juego. Todavía lo llamaban juego. No habían entendido nada. No respondí. Apagué el celular otra vez y me acosté. Y por primera vez en meses, dormí como un bebé. Sin dolor de espalda, sin angustia en el pecho, sin sentirme un miserable arrinconado. Porque finalmente yo había recuperado algo. No mi casa. Todavía no. Pero sí mi dignidad, mi voz, mi derecho a decir hasta aquí. Y mañana iba a ver qué tanto habían aprendido de su primera lección. Sábado por la mañana. Segundo día. Me desperté temprano por costumbre, pero esta vez en una cama que no era la mía, en una casa que no era la mía. Y sin embargo me sentía más en casa que en los últimos meses. Julio ya estaba despierto, preparando café en su cocina. «Buenos días, compadre, ¿cómo dormiste?» Como hacía mucho no dormía, Julio. «Gracias por todo. Desayunamos tranquilos. Pan dulce, café caliente. Y una conversación normal, sin tensión, sin sentirme invisible, sin que nadie me quitara la comida del plato. Después del desayuno, prendí el celular y lo que vi me dejó helado. No de miedo, sino de confirmación. Confirmación de que había hecho lo correcto. 112 mensajes. 63 llamadas perdidas. Los primeros mensajes de Miguel seguían siendo demandantes. Agresivos. «Papá, esto es un abuso. Nos tienen secuestrados. Voy a llamar a la policía. Esto es ilegal. Eres un viejo loco. Abre esta puerta». Después, conforme pasaron las horas, el tono cambió. «Papá, ya no tenemos comida. Los niños tienen hambre. Papá, por favor. Ya entendimos. Perdón, papá. Necesitamos salir. Tengo una entrevista de trabajo el lunes». Esa última me dio risa. Una entrevista de trabajo después de 4 meses sin buscar nada. Ahora, de repente, tenía una entrevista. Los mensajes de Carlos eran diferentes. Más calculadores. «Papá, comprendo que estés molesto, pero piensa en las consecuencias. Esto se puede arreglar hablando. Papá, soy tu hijo. No merezco este trato. Papá, Daniela está llorando. Tiene ataques de ansiedad. ¿Eso quieres? ¿Ataques de ansiedad?» La misma Daniela que me trató como basura. Me dijo que no era su sirvienta, que me hizo sentir menos en mi propia casa. Y después los mensajes de Sofía. «Papá, leí tu carta. Estoy en casa de una amiga. Entiendo todo. Entiendo por qué lo hiciste. No estoy enojada contigo. Haz lo que tengas que hacer. Te amo». Se me aguaron los ojos. Mi hija, mi pequeña, la única que entendió, la única que no me juzgó. Le respondí solo a ella. «Gracias, mi hija. Yo también te amo. Quédate donde estés. Esto va a pasar pronto. Te prometo que todo va a estar bien. A los demás, ni una palabra». Julio me pasó su teléfono. Había recibido llamadas de Miguel, de Carlos, hasta de Rocío. «Don Julio, ¿sabe dónde está mi suegro? Por favor, dígale que regrese. Esto ya se salió de control». Julio solo les dijo que yo estaba bien, que estaba a salvo, y que cuando quisiera regresar, lo haría. «¿Les dijiste dónde estoy?» «Por supuesto que no, compadre. Que se queden con la duda». Me asomé por la ventana. Podía ver mi casa desde aquí. Estaba a 3 cuadras no más. Y vi algo que me sorprendió. Había gente afuera, vecinos, curiosos, todos mirando hacia arriba, hacia la ventana del segundo piso. Y ahí estaba Miguel asomado gritando: «¡Ayuda! ¡Estamos encerrados! ¡Mi papá nos dejó encerrados!». Algunos vecinos solo miraban. Otros movían la cabeza. Doña Chela, la vecina de enfrente, cruzó los brazos y le gritó de vuelta: «Pues búscate un trabajo, Miguel.
Tu papá ya te aguantó suficiente. Me sorprendí. Doña Chela sabía. Los vecinos sabían. Todos sabían lo que estaba pasando. Y nadie estaba del lado de mis hijos. Julio me puso la mano en el hombro. Todo el barrio sabe, compadre. Todos saben cómo te trataban. Cómo vivían de ti. Cómo te faltaban el respeto. No estás solo en esto. Esas palabras me dieron fuerzas porque pensé que iba a ser juzgado. Que la gente iba a decir que era un mal padre. Que había abandonado a mis hijos. Pero no. La gente entendía. La gente sabía. Por la tarde mi celular sonó un número desconocido. Dudé, pero contesté. «Bueno, don García Mendoza». «Sí, soy yo». Habla el agente Ramírez de la Policía Municipal. Recibimos una denuncia de que hay personas encerradas en su domicilio. Es correcto. Se me heló la sangre un momento, pero respiré hondo. Sí, agente, es correcto. ¿Y por qué los tiene encerrados, señor? Porque es mi casa. Yo la construí, yo la pago. Y ellos vivían ahí sin pagar un peso, sin respetar, sin aportar nada, solo consumiendo. Y decidí que era suficiente. Hubo un silencio del otro lado. Después escuché una risita contenida. Entiendo, don García. Mire, técnicamente no está cometiendo ningún delito. Es su propiedad y ellos son adultos capaces que pueden salir por una ventana si realmente fuera una emergencia. Pero les recomiendo que resuelvan esto pronto, ¿de acuerdo? Sí, agente, lo voy a resolver. Perfecto. Buen día, señor. Y entre nosotros, bien hecho. Colgó y yo me quedé ahí procesando lo que acababa de pasar. Hasta la policía estaba de mi lado. Esa noche volví a prender el celular. Los mensajes habían aumentado. Ahora eran súplicas directas. Papá, perdón. Perdón por todo. Prometo que voy a cambiar. Papá, ya conseguí trabajo. En serio, empiezo el lunes. Solo ábreme para ir. Papá, vamos a ayudar con los gastos. Lo prometo. Todos vamos a aportar. ¿Promesas? Tantas promesas. Las mismas que me hicieron cuando llegaron. Las mismas que nunca cumplieron. Pero esta vez había algo diferente en sus palabras. Había desesperación. Había miedo. Había aprendizaje. Julio se sentó junto a mí. ¿Cuándo vas a abrir, compadre? Todavía no. Todavía no han aprendido de verdad. Esto tiene que dolerles. Tiene que marcarlos para que nunca se les olvide lo que significa el respeto. ¿Y cuánto más? Un día más. Mañana voy a ir, voy a abrir y vamos a hablar. Pero en mis términos, con mis reglas. Y si no las aceptan, que se vayan, que busquen dónde vivir. Porque mi casa ya no va a ser un hotel gratis. Julio asintió. Tienes razón, compadre. A veces el amor también es poner límites. Y tú has sido demasiado bueno durante demasiado tiempo. Esa noche me acosté pensando en mañana, en lo que iba a decir, en lo que iba a exigir. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí fuerte. Me sentí capaz. Me sentí como el hombre que solía ser. El hombre que construyó una casa con sus manos. El hombre que trabajó 50 años sin descanso. El hombre que merece respeto. ¿Y mañana? Mañana iba a recuperar lo que era mío. Domingo por la mañana. Tercer día. Me desperté con una claridad que hacía mucho no sentía. Hoy era el día. Hoy iba a regresar. Hoy iba a enfrentarlos. Pero no como el viejo sumiso que fui durante meses, sino como el dueño de esa casa, como el hombre que la construyó. Me arreglé con calma, me afeité. Me puse mi mejor camisa. Quería que me vieran presentable, fuerte, no derrotado. Julio me acompañó hasta la esquina de mi calle. «Seguro que no quieres que vaya contigo, compadre». «No, Julio. Esto lo tengo que hacer solo. Pero gracias por todo». Nos dimos un abrazo de esos que dicen más que 1000 palabras.
Caminé hacia mi casa. Eran las 10 de la mañana. El sol pegaba fuerte. Y conforme me acercaba, vi que había gente afuera. Vecinos curiosos. Todos esperando ver qué iba a pasar. Doña Chela estaba ahí. Don Artemio también. La señora Lupita de la tienda. Todos mirándome. Y cuando me vieron llegar, algunos asintieron. Otros sonrieron como dándome ánimo. Llegué a la puerta. Saqué la llave del candado y antes de abrirlo, miré hacia arriba. Hacia la ventana del segundo piso. Miguel estaba ahí, desaliñado, despeinado, con barba de 3 días. Y cuando me vio empezó a gritar: «¡Papá! ¡Por fin! ¡Abre! ¡Ya no estuviste aquí suficiente!». No le respondí. Solo metí la llave en el candado. Lo abrí. Lo quité. Y guardé tanto el candado como la llave en mi bolsillo. Abrí la puerta y el olor me golpeó. Basura. Comida echada a perder, sudor. El olor de 3 días encerrados sin poder sacar la basura ni abrir las ventanas. Entré y estaban los 3. Miguel bajando las escaleras corriendo. Carlos saliendo del cuarto de atrás y Daniela detrás de él. Despeinada, con la ropa arrugada. Miguel llegó primero y por un momento pensé que iba a gritarme, que iba a reclamarme. Pero no. Se quedó parado frente a mí, callado, mirándome. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto. Miedo. «Papá». Yo levanté la mano. Lo interrumpí. «Siéntense todos en la sala ahora». Mi voz salió firme, dura, sin temblor. Y ellos obedecieron. Los 3 se sentaron en el sillón como niños regañados. Rocío salió del cuarto con los niños. También se sentó. Daniela cruzó los brazos, pero no dijo nada. Yo me quedé de pie frente a ellos y empecé a hablar. 3 días. 3 días encerrados. 3 días sin poder salir. Sin poder gastar mi dinero. Sin poder usar mis servicios. Sin poder vivir de mí. ¿Saben qué se siente? Se siente como me sentí yo durante meses. Atrapado. Invisible. Usado. Miguel abrió la boca para hablar, pero volví a levantar la mano. «No. Ahora me toca a mí. Ustedes ya hablaron suficiente. Ya pidieron suficiente. Ya exigieron suficiente. Ahora me escuchan». Me miré las manos, esas manos deformadas por años de trabajo y seguí. Yo construí esta casa ladrillo por ladrillo. Fin de semana tras fin de semana. Con mi sudor, con mi sangre. Con el dinero que gané doblándose de sol a sol en ese taller. La construí pensando en ustedes, en mi futuro, en que tuvieran algo. Rocío empezó a llorar, pero no eran lágrimas que me conmovieron, eran lágrimas de vergüenza. Cuando llegaron pidiendo ayuda, yo se las di, sin pensarlo, sin cobrar, sin poner condiciones, porque son mis hijos, porque así se hace. Pero ustedes convirtieron mi generosidad en abuso, mi amor en debilidad, mi casa en su hotel, gratis. Carlos bajó la mirada. Daniela, que siempre me miraba por encima del hombro, ahora no se atrevía a levantar la vista del piso sucio. «Miguel, 4 meses viviendo aquí. 4 meses diciendo que ibas a buscar trabajo y nada. Solo tirado en el sillón, gastando mi luz, comiendo mi comida, dejando que tu esposa me tratara como basura». Miguel no dijo nada. Por primera vez en meses no tuvo excusas. «Carlos, tú trabajas, tienes ingresos, pero nunca, ni una sola vez, pusiste un peso para las cuentas. Y tu esposa me trató peor que a un extraño. En mi propia casa me hizo sentir que yo estorbaba». Daniela seguía sin levantar la vista y me di cuenta. Le daba vergüenza. Por fin le daba vergüenza.
Me dejaron solo cuando tuve dolor en el pecho, gritando, pidiendo ayuda, y nadie vino. Nadie se preocupó. ¿Saben lo que se siente creer que vas a morir solo mientras tu familia está a unos metros viendo televisión? Rocío empezó a llorar más fuerte. Los niños también lloraban, pero yo no me detuve. Gasté mis ahorros, los ahorros de 30 años, los ahorros que su mamá y yo juntamos con tanto sacrificio. Me los gasté en ustedes, en luz, en agua, en comida que ni siquiera me dejaban. Y ustedes ni siquiera dijeron gracias. Me temblaba la voz, pero no de debilidad, de coraje, de todo lo que había guardado durante meses. Así que ahora vienen las reglas, mis reglas, y las van a seguir o se van. Así de simple. Miguel levantó la vista. Papá, lo que tú digas, lo que sea. Miguel, tienes una semana para conseguir trabajo. Trabajo de verdad, no excusas. Si en una semana no tienes algo, te vas. Tú, Rocío y los niños buscan dónde vivir. Se quedó pálido, pero asintió. Carlos, vas a aportar la mitad de la luz y el agua cada mes sin excusas. Y Daniela, o ayuda en la casa o también se van. Carlos tragó saliva. Sí, papá, vamos a aportar. Y una cosa más. Esta casa tiene dueño y ese dueño soy yo. Aquí se respeta, se agradece y se colabora. Si no pueden hacer eso, si no pueden tratarse con la dignidad que merece, entonces no tienen lugar aquí. ¿Quedó claro? Los tres asintieron en silencio, derrotados. Me di la vuelta. Subí a mi cuarto. El cuartito de las herramientas donde me habían arrinconado. Agarré mis cosas y las moví al cuarto grande, al que era mío, al que Miguel había tomado. Miguel, te cambias al cuarto de atrás. Este es mi cuarto y vuelve a serlo desde hoy. No protestó, solo bajó la cabeza. Esa tarde la casa estaba en silencio. Un silencio diferente. No de tensión, sino de reflexión, de entendimiento. Carlos salió a comprar comida. Daniela limpió la cocina sin que nadie se lo pidiera. Miguel bajó todas sus cosas del cuarto grande y Rocío se disculpó con palabras torpes, pero sinceras. Don García, perdón. Perdón por todo. No respondí. Solo asentí, porque las palabras ya no significaban nada. Los hechos sí. Esa noche Sofía regresó. La abracé en la puerta. Ya pasó todo, papá. Sí, mi hija, ya pasó. Y por primera vez en meses mi casa volvió a sentirse como casa. Pasó una semana. Una semana desde que abrí esa puerta. Una semana desde que le puse las reglas. Y déjame decirte algo. Las cosas cambiaron. De verdad cambiaron. Miguel consiguió trabajo. No el trabajo de sus sueños. No un puesto gerencial como él creía que merecía. Consiguió trabajo en una tienda de abarrotes, acomodando cajas, barriendo, atendiendo clientes, trabajo honesto, trabajo de verdad. Lo primero que hizo cuando cobró su primera quincena fue darme 500 pesos para la luz. Papá, y para la comida. Los agarré, los guardé y no dije nada, porque las palabras ya no importaban. Los hechos sí. Rocío también cambió. Empezó a cocinar otra vez. No solo para ella y sus hijos, para todos. Y cuando terminaba de comer, lavaba los platos sin que nadie se lo pidiera, sin quejas. Una mañana me encontré en la cocina preparando mi café. Don García, yo le preparo su desayuno. Siéntese. Me quedé parado ahí, sorprendido. Y me senté y ella me preparó huevos con frijoles como hacía Lupita. Y cuando lo probé, se me hizo un nudo en la garganta. No porque supiera igual, sino porque significaba algo. Significaba respeto. Pasó una semana. Una semana desde que les puse las reglas. Y las cosas cambiaron. De verdad cambiaron.
Miguel consiguió trabajo, no el de sus sueños, sino uno honesto en una tienda de abarrotes. Lo primero que hizo al cobrar fue darme dinero para la luz. No era la cantidad, era el gesto, el respeto en ese acto. Carlos cumplió sin excusas. Cada mes su parte del dinero estaba sobre la mesa. Su mirada ya no era de fastidio, sino de arrepentimiento. Incluso Daniela, la más difícil, me pidió perdón. Poco a poco se fueron yendo. No porque los echará, sino porque por fin podían pararse sobre sus propios pies. Mi casa volvió a ser silenciosa. Pero ya no era un silencio de soledad, sino de paz. Recuperé mi hogar, pero sobre todo recuperé mi dignidad, y sentí que de alguna forma también había recuperado a mis hijos. Y así termina esta historia. Apoya nuestro canal con tu like y suscríbete para más historias impactantes. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo?